Para los soldados rusos que están en la línea del frente en Ucrania, nunca ha sido fácil sobrevivir, pero ahora, en la primavera de 2026, su situación es peor que antes. En Moscú, los líderes de Rusia se están volviendo cada vez más desesperados mientras pierden el control del territorio, y sus soldados mueren más rápido de lo que pueden reclutar reemplazos cada mes, de manera continua. Para los soldados comunes en las trincheras, el impacto de esto es enorme. Ucrania intenta acabar con ellos. Sus propios comandantes también intentan hacerlo, y su gobierno parece estar tratando de comprar la victoria simplemente sacrificando vidas humanas. Después de 4 años de combates continuos, la maquinaria de guerra rusa ha demostrado que puede seguir adelante incluso con un número enorme de bajas. Pero ahora, le cuesta mantenerse al ritmo de la guerra, y cuando no puede aplastar a los soldados ucranianos, compensa esa falta sacrificando a sus propios hombres. En 2023, los prisioneros sacados de las cárceles eran enviados al frente, y la mayoría de las veces eran obligados a avanzar bajo la amenaza de las armas. Pero ahora, casi todos los soldados rusos están en la misma situación. Para ellos, ya no es cuestión de si podrán evitar la muerte en el frente. La única pregunta que queda es cómo llegará. ¿Será por los drones? ¿De algo proveniente de Ucrania, que es casi imposible de detener? ¿O de su propio mando que está dispuesto a sacrificarlos? Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. La amenaza de Ucrania. Ahora, antes de que empecemos este episodio, necesitamos aclarar algo importante. A pesar de las declaraciones de los propagandistas rusos, especialmente de quien haya incitado a su general de mayor rango, diciendo que el 21 de abril Moscú había ganado 1.700 kilómetros de territorio este año. Esta guerra está siendo observada de cerca, y la verdad es que las afirmaciones de Rusia sobre sus victorias parecen estar muy lejos de la realidad. Sí, puede que haya pequeños grupos de soldados rusos enviados casi con seguridad a la muerte, en misiones suicidas en lo que llaman la zona de muerte, que posiblemente hayan contribuido a la afirmación de que se han ganado 1.700 kilómetros, pero el problema es que la mayoría de estos grupos también son detectados y eliminados rápidamente en la línea del frente, donde hasta el 95% de las bajas son causadas por enjambres de drones que casi nunca desaparecen del cielo. Esta guerra está siendo observada por muchos grupos de monitoreo independientes y respetados, y según ellos, la verdadera situación está muy lejos de lo que dice Rusia. Para nuestra conversación de hoy, esto es lo que debes entender. La ofensiva de primavera de Rusia avanza muy lentamente. Parece que su objetivo final es tomar la gran ciudad de Slavansk, una parte importante del cinturón de fortalezas defensivas de Ucrania en el norte. Pero a cambio del poco territorio que han conseguido, han perdido una gran cantidad de soldados. De hecho, según la combinación de inteligencia occidental y grupos de monitoreo independientes, las bajas de Rusia han estado aumentando más rápido que su reclutamiento durante varios meses. Mientras tanto, Ucrania ha logrado recuperar algunas pequeñas partes de territorio, especialmente en las regiones del sur, y han conseguido debilitar y agotar a las unidades rusas. Pero esto no significa que Ucrania ya no tenga problemas. Ambos bandos enfrentan desafíos muy difíciles, incluyendo la falta de personal de Ucrania y la creciente escasez de tecnología de drones en Rusia. Por ahora, si alguno de los bandos tiene impulso, es muy poco. Y parece que la ofensiva de primavera de Rusia no logrará alcanzar sus objetivos. Aunque es importante hablar sobre la situación de Ucrania en el campo de batalla, hoy nos vamos a enfocar en la situación de los soldados rusos en la línea del frente. Gracias a su experiencia, podemos ver con mayor claridad las grandes deficiencias que enfrenta Moscú en este momento. Esto incluye el rápido desarrollo de la tecnología de Ucrania, los cambios en sus tácticas, e incluso los errores y fallas en la gestión por parte de la propia Rusia. En general, podemos dividir el problema de los soldados rusos en dos partes: las cosas que Ucrania hace en su contra y las cosas que sus propios comandantes hacen en su contra. Del lado de Ucrania, el mayor cambio es la aparición de una nueva generación de drones, diseños que Rusia no había experimentado antes. Para que quede más claro, escuchemos lo que dijo Abdiel Laudonov, un comandante de alto rango de las fuerzas especiales chechenas y aliado cercano de Ramzan Kadyrov. Según él, estos nuevos drones, que incluso los medios estatales rusos describieron como si vinieran de Marte,
representan un gran cambio en cuanto a calidad. Hay una gran mejora en la calidad de los drones en la línea del frente. En pocas palabras, Ucrania ha introducido una nueva generación de drones que está causando serios problemas logísticos. Mientras tanto, Ucrania logró recuperar algunas pequeñas partes del territorio, especialmente en las regiones del sur, y lograron debilitar y agotar a las unidades rusas. Pero esto no significa que Ucrania ya no tenga problemas. Ambos bandos enfrentan desafíos muy difíciles, incluyendo la falta de personal de Ucrania y la creciente escasez de Rusia en tecnología de drones. Por ahora, si alguno de los bandos tiene impulso, es muy poco, y parece que la ofensiva de primavera de Rusia no logrará alcanzar sus objetivos. Aunque es importante hablar sobre la situación de Ucrania en el campo de batalla, ahora vamos a centrarnos en la situación de los soldados rusos en la línea del frente. Gracias a su experiencia, podemos ver con mayor claridad los grandes problemas que enfrenta Moscú. Ahora, esto incluye el rápido desarrollo de la tecnología de Ucrania, los cambios en sus tácticas, e incluso los errores y fallas en la gestión por parte de la misma Rusia. Pueden volar de día y de noche, y casi no se escuchan hasta el último segundo antes de impactar. No son detectados por los sensores comunes y están protegidos contra la guerra electrónica. Son de alta calidad, producidos en masa y de grado militar. Incluso hay teorías de que ya no son controlados por humanos, sino por inteligencia artificial. Según otras fuentes rusas, su velocidad se duplicó hasta unos 300 km por hora, mucho más rápido en comparación con los cuadcópteros y hexacópteros a los que Rusia está acostumbrada. Con la cantidad de nuevos diseños que Ucrania ha lanzado en los últimos meses, hay dos que sobresalen: el Bumblebee y el Hornet. El Bumblebee, que se utilizó por primera vez en 2025, utiliza tecnología avanzada. Según un informe, puede despegar y mantenerse en el aire sin piloto, navegar hasta el área objetivo, identificar, seguir y perseguir el objetivo, y realizar el ataque final sin intervención humana. Debido a que es autónomo, es casi inmune a las interferencias, ya que no hay ninguna señal que se pueda interceptar. También tiene un alcance más amplio en comparación con los drones de fibra óptica, y no se puede desconectar fácilmente del operador. Si el año pasado el Bumblebee era raro, ahora ya se produce en masa y se puede ver en toda la línea del frente. Pero lo que más preocupa a Rusia es el Hornet, un dron de ataque de ala fija que también utiliza IA para la selección de objetivos y el ataque final. El Hornet utiliza ojivas de fragmentación conformada que explotan junto con el propio dron en el momento del impacto, por lo que es casi imposible para Rusia estudiarlo después de su uso. Es muy barato de fabricar y ligero, pero tiene cámaras de alta calidad que proporcionan una imagen clara para que la IA a bordo la utilice. Aunque no son tantos, siguen apareciendo otros drones avanzados con gran potencial. Por ejemplo, el mismo día en que se escribió este episodio, una empresa de defensa ucraniana llamada Airlogics presentó dos nuevos drones de ataque. El primero se llama Anubis, un arma de largo alcance diseñada para ser difícil de detectar por el radar. El segundo es el ZEX, que fue creado para ataques en enjambre, es decir, ataques simultáneos de muchos drones. Para los soldados rusos comunes, la llegada de estos drones representa una amenaza de un nivel completamente nuevo. Durante varios años, la línea del frente parecía un juego de niños. En la carrera tecnológica, un lado inventa un nuevo dron, y el otro desarrolla una contramedida, y esto sucede una y otra vez. Pero ahora, parece que las nuevas tecnologías de Ucrania están cambiando por completo las reglas del juego, de una manera para la que Rusia no está preparada. Los drones con capacidad total de IA pueden evitar la tecnología de interferencia, y tampoco son detectados por los detectores de drones portátiles que usan los soldados rusos. Según un bloguero militar ruso llamado Yuri Karton, ya es hora de decir la verdad. El enemigo domina los drones. No solo la tecnología es el problema, también la forma en que Ucrania utiliza sus drones es muy efectiva. En lugar de enfocarse solo en ataques de largo alcance, Ucrania se concentra en objetivos de alcance medio, depósitos de suministros, almacenes de municiones y áreas de preparación. Estos son lugares críticos para mantener las operaciones de Rusia en la línea del frente. Los drones de Ucrania son muy efectivos atacando a los soldados rusos mientras se reúnen en lugares que creen seguros. Soldados, vehículos, suministros o municiones. Los drones de alcance medio tienen un gran impacto en la capacidad de Rusia para preparar movimientos de avance, reabastecerse o enviar refuerzos. Por eso, Rusia tiene dificultades para llevar a cabo una ofensiva adecuada y organizada.
Muchos soldados en la línea frontal quedan en una situación incierta. Están expuestos, cansados y sin una manera clara de recuperarse. Según un científico ruso llamado Alexei Chutev, tenemos un problema enorme con la logística de la última milla. Hasta el 90% de nuestras pérdidas ocurren aquí. Incluso llevar el dron al punto de lanzamiento ya es una apuesta. Pero quizá lo más aterrador de todo es el avance de Ucrania en los vehículos terrestres no tripulados. A mediados de abril, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que por primera vez, Ucrania capturó una posición rusa usando solo drones, tanto aéreos como terrestres, sin infantería y, lo más importante, sin bajas de su lado. Según el experto en guerra Lawrence Friedman, se cree que esta operación ocurrió en la región de Kharkov en 2025, y desde entonces, el uso de esta tecnología se ha intensificado aún más. Actualmente, ya hay cientos de UGVs capaces de combate en algunas partes del frente, mientras que miles se utilizan para logística y reabastecimiento. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, los UGVs realizaron 9.000 misiones solo en marzo de 2026. Aunque la mayoría de estas misiones son para suministros, no se puede negar el impacto que tienen en el curso de la guerra, especialmente en el aumento de la eficiencia y la reducción de riesgos. Estos UGVs ayudan a disminuir el cansancio y el peligro para los soldados ucranianos, manteniéndolos lejos del peligro directo, mientras siguen recibiendo suministros incluso cuando están escondidos en trincheras y otros refugios. En algunos lugares, llega al punto en que hay tantos sistemas de combate no tripulados como estos que los soldados rusos se ven obligados a retirarse, rendirse o simplemente luchar por sus vidas. En el sur de Ucrania, se están combinando los UGV con drones aéreos tácticos y tropas de asalto, de nuevas maneras, donde cada uno refuerza las capacidades del otro. Según un informe, hubo un asalto con UGV en la parte oriental de Ucrania a finales de febrero. Utilizaron un UGV con cohetes termobáricos y potentes cargas explosivas para asaltar una posición fortificada de Rusia. Los operadores estaban en un puesto de mando lejano, a salvo de la línea del frente. De aproximadamente 10 soldados rusos que estaban en el lugar, 9 fueron eliminados por el UGV. El último fue eliminado de inmediato por un UAV kamikaze. A pesar de la intensidad de las amenazas de Ucrania, eso solo era la mitad del problema para los soldados rusos. La amenaza de Rusia. Para los soldados rusos comunes, el aumento de nuevas tácticas y tecnologías de Ucrania ya representa una amenaza enorme para sus vidas. Rusia no pudo mantenerse al ritmo en el desarrollo de tecnologías similares para crear contramedidas efectivas. Los cambios en sus tácticas aún no son suficientes para combatir a los UGVs y tampoco están ajustando su estrategia para los continuos ataques de drones en su retaguardia. Por un lado, esto todavía se puede entender, ya que es normal en la guerra que una de las partes innove más rápido. Pero lo peor es que parece que el propio liderazgo de Rusia está empeorando la situación. Según los informes de veteranos rusos y blogueros militares, el Ministerio de Defensa de Rusia supuestamente tomó la decisión de limitar o bloquear el suministro de drones FPV en el frente para reservarlos para las unidades especializadas en sistemas no tripulados. Si esto es cierto, es un problema enorme. En el campo de batalla moderno, las operaciones son 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre hay drones de reconocimiento, bombarderos y kamikazes en el aire. Pueden identificar y destruir el objetivo en solo unos minutos. Para los soldados rusos, los drones FPV son muy importantes para tener su propia vigilancia y poder responder rápidamente a las amenazas. Pero no solo importa la disponibilidad, también la rapidez de respuesta. En el campo de batalla, donde los objetivos aparecen y desaparecen rápidamente, se necesitan decisiones en cuestión de segundos. La falta de drones FPV los pone en una desventaja aún mayor. Actualmente, a Rusia le faltan operadores de drones en la línea del frente. Y aunque lleguen, todavía tienen problemas de coordinación y respuesta rápida. En pocas palabras, mientras Ucrania se fortalece y se vuelve más avanzada, Rusia se está quedando atrás. Y en algunas ocasiones, parece que ellos mismos son quienes están limitando su propia capacidad. A cambio de esto, Rusia podría terminar en una situación donde algunos de sus mejores operadores de drones FPV en el frente sean eliminados, simplemente porque no forman parte de la fuerza oficial de drones. Según un bloguero militar ruso llamado Andrei Filov, esta decisión resultará en la pérdida de personal capacitado en drones a cambio de enormes bajas en el frente. Incluso la poca efectividad que los soldados han logrado con esfuerzo se perderá. En el mejor de los casos,
serán transferidos a las fuerzas de sistemas no tripulados. En el peor de los casos, simplemente serán desgastados en los asaltos continuos. Agregó Filov que es posible que la razón de esta decisión del primer viceministro de Defensa de Rusia sea económica. En sus palabras, la centralización de los drones es como un sueño para los grandes proveedores de defensa. Los pequeños fabricantes, ingenieros de primera línea y personas apasionadas quedan desplazados. El mercado de la innovación, que depende de la rapidez y la flexibilidad, está cayendo poco a poco. El resultado es menos movimiento en el campo de batalla, pero mayores ganancias para las grandes empresas. Sobre el papel, las fuerzas de drones no tripulados de Rusia parecían prometedoras. Se fundó en noviembre de 2025 y el liderazgo se le entregó a un teniente coronel llamado Yuri Vaganov, un líder que supuestamente no tenía experiencia real en el servicio militar ni educación militar formal. Incluso tenía un indicativo no oficial llamado Toilet. Aunque no es conocido como un soldado experimentado, ahora tiene casi el monopolio del suministro de drones FPV para el ejército ruso. Bajo su liderazgo, parece que Rusia dejó de lado las tecnologías anteriores, las lecciones aprendidas e incluso la experiencia de las primeras unidades experimentales de drones. Y eso a pesar de que esas unidades tuvieron éxito adaptando la tecnología de drones en el campo de batalla de Ucrania. En cambio, lo que hace ahora la fuerza de drones es reclutar a muchos operadores que sepan usar hardware básico que Vaganov puede proporcionar. Según otro bloguero militar, Vladimir Romanov, en lugar de formar su propia fuerza usando la experiencia moderna del frente, las fuerzas de drones están intentando quitar a los mejores operadores y técnicos de otras unidades, lo que deja una falta de personal en áreas críticas. Agregó que las autoridades también saben sobre los centros de entrenamiento que son solo una fachada, que solo abren cuando hay inspección, aunque el financiamiento del Ministerio de Defensa sigue llegando de manera continua. La situación empeora aún más porque, según se dice, Vaganov está intentando expandir su control sobre el suministro de drones, incluyendo los esfuerzos liderados por civiles que ayudan a cubrir las carencias. Antes de que él asumiera el mando, ya era grave la escasez de drones en el frente, por lo que algunos grupos de voluntarios rusos se vieron obligados a conseguir drones y piezas de China solo para poder apoyar a sus soldados. Pero ahora, incluso esas importaciones están siendo bloqueadas por la aduana rusa. Además, las nuevas restricciones en Telegram en Rusia hacen que la recaudación de fondos sea aún más difícil, y las medidas enérgicas contra las VPN y las criptomonedas podrían ser el golpe final para esos esfuerzos. Además del tema de la tecnología de drones, parece que el liderazgo militar de Rusia se ha aferrado por completo a una fórmula brutal que han usado durante mucho tiempo: sacrificar muchísimas vidas de soldados rusos a cambio de avanzar unos cuantos cientos de metros en el campo de batalla. Según los informes desde dentro de Rusia, a medida que los tanques y los vehículos blindados pesados van perdiendo valor en la guerra moderna, las unidades de tanques también se están desmantelando poco a poco. Sus soldados son tomados uno por uno y enviados a las unidades de asalto en la línea frontal, hasta llegar al punto en que todo el pelotón o compañía solo existe en papel. También hay informes de que incluso los especialistas, incluso los profesionales altamente calificados, son enviados a las unidades de asalto, aunque no sea su especialidad, incluso si sus habilidades son críticas en otras partes de la línea frontal. Aún más preocupante es el informe del periodista ruso Sergei Kov. A mediados de abril, dijo que parece que el crimen organizado ya ha penetrado en el interior del ejército ruso. Él lo describe como un nido organizado de ladrones con raíces en muchos refugios excavados y cuarteles de nuestras fuerzas armadas. Según Kov, esto empezó a fortalecerse cuando Rusia comenzó a reclutar a muchísimos delincuentes condenados en el ejército. Supuestamente, estos se adaptaron rápidamente y empezaron a establecer su propio sistema, como una cultura carcelaria dentro del mismo ejército. Con el tiempo, supuestamente obtuvieron el control de las filas de los enlistados, incluyendo a los soldados contratados que eran enviados a las misiones más peligrosas en la tierra de nadie. A estos soldados se les obliga a dar parte de su salario a las mafias. Son amenazados con violencia si no obedecen, y se les fuerza a unirse a los grupos o enfrentar consecuencias aún más peligrosas. Según el informe, estos grupos parecen tener protección de algunos inspectores y fiscales militares, mientras que los oficiales subalternos rara vez visitan a su personal y evitan cualquier acción que pueda causar problemas. Si crees que esto ya es suficientemente malo, aún hay más. Ni siquiera hemos mencionado la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania, que ha golpeado gran parte de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia
En los últimos 2 meses, la creciente capacidad de Ucrania en interceptores de drones que pueden derribar los drones de ataque de bajo vuelo de Rusia, el inminente gran aumento en la producción de drones de Ucrania, apoyado por los aliados occidentales, y quizás lo más delicado, la posibilidad de que Rusia comience a llamar a filas a rusos étnicos más ricos de las grandes ciudades, mientras gradualmente restringe las comunicaciones digitales para controlar una posible reacción negativa del público. Por ahora, dejaremos esos temas para otra ocasión. Para terminar, escuchemos lo que dijo un bloguero militar ruso llamado Yevgeny Goldman. Esto ya es una locura, chicos. Así es la guerra. ¿Es como si nos estuvieran superando por completo? Nosotros intentamos alcanzarlos como una tortuga, pero ellos parecen hacer trampa con su velocidad. Y es cierto, parece que Rusia realmente está siendo superada. Actualmente, no tienen una manera fácil de recuperar la ventaja perdida. Gracias por vernos.